Hola mis hermanos, ¿cómo están? Les vuelvo a saludar por este medio, José Morales de este lado. Es un placer compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias a mi pastor Salvador del Bosque, a mis líderes por permitirme y darme esta oportunidad de dirigirme hacia ustedes por este medio. Con temor y temblor les comparto unos pequeños fragmentos de la Biblia, ¿verdad? El día de hoy quiero compartirles de los últimos tiempos. Tal vez han escuchado mucho de los últimos tiempos, de qué está pasando, de pandemias, de terremotos, de tsunamis, de todo, mis hermanos, pero realmente nosotros debemos de preguntarnos, en estos últimos tiempos, ¿qué está sucediendo? Entonces, puede estar sucediendo división, puede estar sucediendo confusión, falsos profetas, divisiones, todo esto está tremendo porque la misma palabra dice que en los últimos tiempos se levantará el hijo contra el hermano, el hijo contra la mamá, el hijo contra sus padres, la nuera contra la suegra. Va a haber mucha división, va a haber mucha confusión. Pero en los últimos tiempos, mis hermanos, también, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos a Dios. Dios debe de ser el centro de nuestra vida, debe de ser el centro de todo lo que nosotros hagamos. Porque también es cierto que hay mucha necesidad y en los últimos tiempos toda la gente o todos nos estamos asustando por lo que está sucediendo, pandemias, coronavirus, terremotos, todo lo que les acabo de mencionar. Sin embargo, hay mucha necesidad de Dios. Pero también hay mucha tristeza en los seres humanos, en nosotros, porque saben, también hay mucho desconocimiento de Dios. Yo quisiera comentarles que ese desconocimiento de Dios, ¿qué tanto nosotros podemos hacer para que las personas puedan conocer la palabra de Dios? Porque que nos dio Jesús es ir y extender el Evangelio y hablarle a todas las personas de un Dios que es Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Salvador. Entonces, todo lo que hay en esta vida, mis hermanos, realmente es en vano, es banal. Las cosas materiales, los autos, los carros, los trabajos, todo es banal, porque si bien dice la palabra que busca primero el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Entonces, nosotros, ¿qué tanto estamos haciendo en estos últimos tiempos? ¿Qué tanto estamos haciendo en la pandemia? ¿Qué tanto estamos haciendo en esta necesidad que todos tenemos de Dios, en ese desconocimiento que se tiene de la palabra de Dios? Porque la palabra misma dice que debe de haber un equilibrio, y ese equilibrio es Dios, tu esposo, tus hijos, el trabajo y el ministerio. Entonces, cuando tú buscas a Dios en todas tus facetas, en todas tus decisiones, todo va a ser añadido. ¿Por qué me tengo que preocupar por el trabajo? ¿Por qué me tengo que preocupar por tener una casa, por tener propiedades, por tener bienestar? Si no buscas a Dios como principal objetivo, lo demás no lo puedes tener. Y lo puedes tener, pero sería momentáneo o sería llenar un vacío que después no se podría llenar con nada. Cuando nosotros partamos de este mundo, porque nosotros somos extranjeros en este mundo, nosotros en este mundo vamos a ser peregrinos. Cuando nosotros, que Dios quiera, estemos en su presencia solamente vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar a Dios, y todo lo de atrás ahí se va a quedar, porque todo fue vano. Nosotros ahorita en este mundo, como somos peregrinos, tenemos ese mandato de extender el reino de Dios, de hablar de la palabra de Dios, de hacer de platicar y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si nosotros no damos testimonio de de dónde Dios nos ha levantado, la demás gente no se va a dar cuenta de qué grandioso es Dios y de dónde te puede sacar. Ningún problema es más grande que Dios.
Desgraciadamente me tocó ver el día de ayer algo que me dejó impresionado. Y aquí no se trata de esto que les voy a platicar, no se trata de si tiene la culpa, si no tiene la culpa, qué decisión lo llevó a hacer lo que les voy a platicar, pero lo que sí yo me pregunto es qué había en su mente. Hubo una persona, me tocó ver a 50 metros una persona que se aventó de un puente, mis hermanos, se aventó de un puente. Fue tan impresionante ver esa caída. Y yo en ese momento vino a mi mente Dios. Y mi pensamiento fue, esa persona seguramente se mató con ese salto. ¿Por qué se aventó? ¿Por qué se suicidó? Y mi pregunta es, ¿qué tenía en su cabeza? ¿Qué problemas tenía? ¿Por qué estaba dañada su mente? Porque nosotros sabemos que no hay ningún problema, ninguna necesidad, ninguna enfermedad, nada es más poderoso que Dios, porque si nosotros ponemos todo ese problema, toda esa necesidad, esas tribulaciones a los pies de Dios, Dios nos va a sacar adelante. Entonces, se me vino a mi mente, y esa persona era una persona alrededor de 60, 65 años. ¿Alguien le hablaría de Dios? ¿Conocería a Dios? Digo, si tenía a Dios, si era creyente o no era creyente, y ese es otro boleto, pero nosotros como cristianos, ¿le llegaríamos a hablar de Dios? ¿Alguien le hablaría de Dios a él? ¿Él conocería de Dios? Porque realmente cuando tienes un problema así, el diablo es el maestro del engaño. El diablo nos confunde. Y el diablo es lo que quiere, que nosotros caigamos en ese tipo de decisiones y nos va a apartar de la vida, del camino de Dios. Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo en estos últimos tiempos? Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:1, dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué nos asustamos con los tiempos difíciles? Ahora, si bien sabemos, nadie sabe cuándo va a ser la segunda venida de Dios, cuándo va a venir Dios, cuándo va a venir el arrebatamiento. Nadie sabemos. Lo que sí sabemos, que los últimos tiempos están hoy presentes en día. Como les menciono, terremotos, pandemias, división, confusión, engaño, falsos profetas. Hay un versículo que todos o la mayoría lo dicen corto, o lo dicen en su versión corta: maldito el hombre que cree en el hombre. Pero realmente hay que decirlo completo: maldito el hombre que cree en el hombre para la salvación de su alma. Entonces todos nosotros tenemos una obligación, tenemos un mandato de hablarle a todas las personas para que el diablo no los confunda, para que no tengan división, para que no tengan malos pensamientos y los pueda llevar a suicidarse. Yo no sé qué traía esa persona en la cabeza. Yo no juzgo si sea bueno o sea malo. Sin embargo, solamente sé que no estaba con Dios. Y la verdad es de que es muy triste, porque ¿qué estamos haciendo nosotros para que las demás personas conozcan a Dios y para que esas personas sepan lo que Dios hizo por nosotros y de dónde nos sacó? La verdad, mis hermanos, es de que no dejemos de congregarnos y ayudémonos unos a otros, levantémonos unos a otros, y lejos de nosotros menguar en estos tiempos difíciles, en estos últimos tiempos, debemos de ser más fuertes, debemos de ser más unidos y debemos de ayudarnos como hermanos para salir adelante. La verdad es que me dejó impresionado ese evento que vi, muy triste, y Dios nos guarde de todo eso y Dios lo tenga en su santa gloria. Yo oré por esa persona, pero se me vino a mi mente esto que les platico, que alguien le pudo haber hablado de Dios. Nosotros, no sé, pero nosotros como cristianos no somos los que vamos a cambiar corazones. Nosotros el único trabajo que tenemos es ir, extender el evangelio, hablar de Dios, y el Espíritu Santo es el que va a hacer el trabajo.
el trabajo más difícil. Nosotros nada más tenemos que ir a extender y decir que Dios es nuestro Salvador y que Dios nos sacó de un pozo muy profundo, de un fango. Mis hermanos, esta es la pequeña palabra que yo les quise compartir. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado por este medio y les extrañamos mucho, y Dios nos guarde de todo en estos últimos tiempos, y hay que salir como hombres esforzados y valientes para extender el Evangelio. Les amo en Cristo, cuídense mucho, les mando un abrazo a distancia.